enseñanza, paz, aliento, esperanza. Es lo que tendrás a través del mensaje de la palabra de Dios. Este es el momento del mensaje. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados. ¿Cómo están? Qué bueno, qué bueno. Rogamos a Dios que siempre nos permita responder de esta manera a esta pregunta, que siempre estemos bien. Pero leía ahorita el hermano, yo no recuerdo, ¿quién fue que leyó usted, hermano, la lectura? Hermano Ruiz. Lo que pasa es que yo estaba oyendo, pero no estaba aquí. Oía que leíamos a Romanos capítulo 8, verso 28. Entonces eso significa que si por si acaso, de alguna manera, humanamente hablando, en el momento de la pregunta no estamos bien espiritualmente o por la providencia divina, podemos decir bien. ¿Verdad que sí? Porque Dios, conforme a su enseñanza acerca de la providencia, Él convierte en bien lo que para nosotros ahora puede ser un mal. ¿Verdad que sí? Entonces podemos decir, Dios es bueno. Amén. Pues qué bueno que estemos bien, hermanos. Vamos a seguir hablando acerca de la palabra de Dios y a seguir también orando los unos por los otros. Damos gracias a Dios por esta oportunidad y también gracias al hermano Ramón que tuvo a bien darnos esta dicha de poder hablar de la palabra de Dios. Vamos a ir a la Biblia. Recordamos que sin la Biblia no podemos hablar desde aquí, porque este es un lugar para hablar de parte de Dios y solamente encontramos el consejo de Dios en la Biblia. Entonces vamos a ir al capítulo 11 de la primera carta a los Corintios y vamos a ver algunos versículos y también queremos ver los detalles y las enseñanzas maravillosas que encontramos en ello. Le confieso que es una lectura que al mismo tiempo que es un poquito tal vez compleja, pero que tiene muchos detalles bonitos que pudiéramos nosotros ir observándolos. 1 Corintios 11, a partir del versículo 1, la palabra de Dios dice así, leemos en el nombre de Jesucristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual
la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore o profetice, ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Esto es palabra de Dios. Se dieron cuenta, mis amados hermanos, seguramente, que hay muchos detalles que ver en este pasaje bíblico y se dieron cuenta seguramente que hay muchas enseñanzas y que debemos ver por lo menos diversos temas. Lo primero que yo quisiera que veamos, amados, es que al leer estos versos que escribe el apóstol Pablo, encontramos, como le decía, una diversidad. Es una lectura muy diversa que encontramos muchas enseñanzas. Sin embargo, Pablo trae a la iglesia por medio de ellos un tema central, o se pudiera decir, un tema general. Pero en esta noche lo que queremos es tratar un tema particular, un tema, una enseñanza particular que trata también estos versos. Significa esto, amados hermanos, que para que nuestro tema en esta noche pueda surtir el efecto que queremos que surta en la iglesia, se nos hace de repente necesario que veamos cuál es el tema general que habla el apóstol Pablo al inicio de este capítulo, que también lo envuelve en su contenido general. No sé si se han dado cuenta algunos cuál es el tema general del apóstol aquí. ¿Se han dado cuenta? El tema general del apóstol Pablo aquí, o del Espíritu Santo aquí, y es bueno señalar al Espíritu Santo. Es bueno señalarlo porque en este capítulo 11 encontramos enseñanzas que se le adjudican no al Espíritu Santo. Entonces es bueno señalarlo porque el apóstol Pablo, cuando habla de parte de él, señala que lo que está diciendo es de parte de él. Y eso lo podemos encontrar inclusive en esta misma carta. Si vemos el versículo 25 del capítulo 7, Pablo, hablando acerca del matrimonio o hablando acerca de del solterío, él dice que lo que está diciendo no es un mandamiento de Dios sobre ese tema. No tiene mandamiento de Dios, sino que lo habla él. Pero Pablo es específico cuando osa hacer cosa alguna o cuando lo hizo. Entonces, mis amados hermanos, si encontramos que hay un tema general y lo identificamos, podemos decir que el tema general aquí es la sumisión o la obediencia de la iglesia a Cristo. Eso es lo que generalmente trae el apóstol Pablo. Él está llevando a que la iglesia entienda que debe rendirse, que debe obedecer a Cristo. Ese es el punto central del capítulo. Entonces, en ese sentido,
él mismo se pone como ejemplo. Él dice, por ejemplo, en el primer versículo dice, sed pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahora yo pregunto, ¿qué cosa aprendió Pablo de Cristo? Porque él está diciendo, así como yo he aprendido de Cristo, aprendan ustedes de mí. Cuando él dice, sean imitadores de mí, como yo de Cristo, él está diciendo, aprendan de mí las cosas que yo aprendí de Cristo. Se encierra ahí. Entonces la pregunta sería, ¿cuáles cosas aprendió Pablo de Cristo? Y la respuesta sería inmediata. Pablo aprendió de Cristo la obediencia. Eso fue lo que Pablo aprendió de Cristo. Y lo podemos ver cuando Pablo narra su conversión o cuando nosotros estudiamos la conversión del apóstol Pablo. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9, hablando de Cristo, dice la palabra de Dios, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Eso se dice de Cristo. Siendo él hijo, y se pudiera decir, siendo él Dios, aprendió la obediencia por lo que padeció. Y eso también puede decirnos algo de la vida del apóstol Pablo. Y así, amados, por ejemplo, Hechos capítulo 26, versículo 9 en adelante, Pablo dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, dice él. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, gloria a Dios, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos sobre tierra, todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Saulo, a quien tú persigues. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Me llama la atención aquí esta respuesta de Pablo, que no quisiera dejar pasar, porque Pablo pregunta como que sabía la respuesta. Era como una pregunta retórica. Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Está preguntando y contestándose él mismo. Y eso habla también de lo que estamos queriendo significar con estos versículos al inicio de nuestro tema, de la obediencia que Pablo aprendió desde el primer momento. En el versículo 16 dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe
que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Ustedes ven lo que hizo Pablo? Pablo no fue rebelde. Pablo aprendió rápidamente la obediencia, amados hermanos. Dice el versículo 20, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Gloria a Dios. ¿Se fijan esto? Y no podemos olvidar, amados hermanos, que la primera palabra que salió de la boca de Pablo cuando tuvo ese encuentro con Jesús fue: Señor, ¿qué tú quieres que haga? Esa fue la primera respuesta o la primera palabra que Pablo dijo. En el capítulo 9, versículo 6, también de Hechos, ocurrió esto. Entonces, mis amados hermanos, por eso debemos entender que cuando Pablo trata este tema de 1 Corintios capítulo 11, versículo 1 en adelante, que habla sobre la obediencia a Dios, en el orden de la autoridad y la cubierta, lo hace para que nosotros lo aprendamos de Él y le seamos obedientes, así como Pablo fue obediente con Cristo. Es importante, amados. Ustedes se imaginan que nosotros nos pongamos aquí a hablar acerca de un mandamiento que anteceda a un versículo como este y lo dejemos pasar de largo. Dice el apóstol Pablo: sean ustedes imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Ustedes se imaginan que comenzáramos entonces a hablar nuestro tema y dejáramos ese versículo atrás? ¿Qué aprendió Pablo de Cristo? Nosotros creemos que Pablo aprendió la obediencia de Cristo. Amado, Pablo aprendió exactamente a obedecer con Cristo. Pablo, de hecho, se considera que era muy obediente, porque él relata cómo era de celoso, pero ¿obedecía a esta doctrina? No. Pablo aprendió la obediencia a Dios con Cristo, porque Pablo, ¿a quién obedecía? A los hombres, a los hombres. Pablo, cuando los principales sacerdotes le decían a Pablo, vete, era una fiesta para él, según lo que él enseña. Pero ahora vemos que Pablo aprendió de Cristo la obediencia a la palabra de Dios. Así que, hermanos, nuestro tema que queremos tratar en esta noche es acerca de la cubierta. La cubierta, bajo el título, la cubierta, un mandamiento para hoy. La cubierta, un mandamiento para hoy. Y cuando decimos hoy, amado, estamos utilizando el pretérito perfecto de la expresión o del vocablo. Estamos acudiendo a algo que se dio en el pasado, pero que se mantiene vigente y que nunca va a tener un futuro diferente. Se habla de hoy a esto como una forma de decirlo todos los días. Ustedes se acuerdan de un letrerito que había en los colmados que decían: hoy no fío, mañana sí. Eso es un pretérito perfecto. Así mismo es. Siempre vamos a decir hoy, cuando se trata de los mandamientos del Señor, amados hermanos. La palabra griega usada por el apóstol Pablo aquí es calictra, para referirse a la cubierta, amados hermanos, que también se utiliza para decir, por ejemplo, tapadera en el griego. En el lenguaje de la época encontramos del griego
catacalistro, para referirse, amados, a la misma palabra que significa cubrir algo con algo o algo que cubre y además poner algo sobre algo. Esa es la forma como se utilizaba esa expresión en el griego en la época que Pablo escribió esta carta. Sin embargo, amados hermanos, la palabra que Pablo utiliza en 1 Corintios capítulo 11, versículo 15 del griego, mire la diferencia aquí. Peribolain, para referirse, ¿cuál es la palabra que encontramos en el versículo 15? Velo, la palabra velo. Y entonces fíjese cómo cambia aquí el vocablo en el mismo idioma. Peribolain. No es lo mismo, ¿verdad que no? Ahora, amados hermanos, vamos a ver entonces a partir del versículo 2 de primera carta a los Corintios, donde dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué, dice el apóstol Pablo. Pablo está aquí introduciendo un tema y tenemos que recordar, amados hermanos, que Pablo respondía preguntas, respondía cartas, respondía inquietudes. Y la mayoría de ellos, principalmente de la iglesia de los Corintios, eran situaciones que se estaban dando y que ponían a la iglesia en condiciones de, muchas veces hasta de desacato. La iglesia en Corinto era una iglesia con muchos problemas, que tenía muchas dificultades, y casi siempre Pablo, cuando le hablaba a manera de corrección. Muchas veces, inclusive, a manera de reprensión, porque los hermanos caían en muchísimas faltas y se atrevían a cosas que, dice Pablo, que ni siquiera entre los gentiles se oía. Entonces, vamos a ver, amados hermanos, el apóstol Pablo, un hombre con la sabiduría de Dios, que recibe tal vez una carta. Recordemos, mis amados, que nosotros de las cartas que la iglesia le escribía a Pablo tenemos cero. Nosotros no tenemos nada. Nosotros tenemos que basarnos en el contexto de la escritura del apóstol Pablo hacia la iglesia. Pero evidentemente Pablo recibía cartas y recibía preguntas. Y aquí viene el apóstol Pablo y va a entrar en una conversación de corrección con la iglesia. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Imagínense que nosotros vayamos a corregir a un hermano porque haya estado andando en algún acontecimiento o en algo fuera del orden divino. Nosotros evidentemente no le vamos a decir: mire hermano, usted anda mal, porque usted sabe que la Biblia está diciendo que esto debe ser así y mire lo que usted está haciendo. ¿Es así que corregimos? No. Nosotros primero vamos a donde el hermano y lo sentamos y le decimos: hermano, usted es un hermano que desde que llegó a la iglesia fue muy trabajador, un hermano de amor, que siempre desprendido, siempre atento, desde que uno lo llama, usted está ahí para colaborar, para ayudar, lo alaba. ¿Por qué? Porque detrás de esa alabanza, detrás de esa introducción, viene la corrección. Y es exactamente lo que Pablo está tratando de hacer con los hermanos. Para corregirlo, le entra a la iglesia con ese trato cariñoso, sabio, que viene de parte de Dios. Los alabo, hermano, porque en todo os acordáis. Ustedes siempre se acuerdan de las enseñanzas que yo le doy para obedecerla, para cumplirla. Pero lo que viene tiene un pero. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Aquí Pablo está dando también la justificación, el porqué
viene la corrección. Está poniéndole el orden jerárquico que Dios estableció para su pueblo, para la iglesia. Comienza de esta manera. Entonces continúa diciendo, para el hombre, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Esa es una ofensa, es un agravio para Cristo. Todo varón que ora, y se pudiera decir, bueno, lo que sucede es que es más fácil quitarse algo que ponerse algo. Pero cuando se trata de los mandamientos de Dios, todo es fácil, porque nuestro Dios no pone mandamiento gravoso. Dios es un Dios que es sabio y que también es un Dios que ama a su pueblo. Por lo tanto, como es un Dios amante, como es un Dios sabio, los mandamientos que Él nos pone son fáciles de llevar en el buen sentido y también son para nuestro propio bien. ¿Podemos decir que sí, amado? Claro. Entonces, en el versículo 5 viene entonces el tema de la mujer. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Ahí está presentando cuál es, en qué perjudica que la mujer ore o profetice con la cabeza descubierta. Y dice que es un agravio y que pone a su esposo o al hombre en vergüenza. Eso es lo que está diciendo. Porque fíjense que dice que es lo mismo que si se hubiese rapado. Y casi todos debemos saber que en la época una mujer que se cortaba el pelo era una prostituta. Y que un hombre, de hecho, que andara con una mujer en la calle con la cabeza rapada era una vergüenza para él, era una afrenta, porque se consideraba que era una mujer prostituta y evidentemente así lo eran en la época en que se escribió esta carta. Y no solamente en la época, mis amados hermanos, la palabra de Dios es vigente y está diciendo que la mujer debe de dejarse crecer el cabello. Y por algo lo está diciendo, por algo lo está diciendo. De hecho, cuando uno ve una mujer recortada como varonil, eso como que a uno le llama mucho la atención y casi nunca es positivamente. O sea, cuando usted tiene su mente sana, cuando usted tiene una idea saludable de las cosas o de las formas de las cosas, eso no le causa una buena impresión. Usted lo ve y le deja como una incógnita en la mente. Entonces, mis amados hermanos, la mujer debe cubrirse la cabeza a la hora de orar o profetizar. Así, amados, que el versículo 7 dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Y sigue Dios aquí dando la explicación. Dios pudiera, amados hermanos, darnos el mandamiento. Se pudiera decir que Dios no tiene la necesidad de darnos tantas explicaciones, porque Él lo único que ha hecho es no solamente crearnos, sino que lo único que ha hecho es hacernos bien. Entonces, a pesar de que Él nos creó y de que su trabajo, su esfuerzo desde el inicio de la creación es ayudarnos, buscarnos, amarnos,
hacernos bien. A pesar de eso, Dios, en todo su planteamiento, en todo lo que nos pide que nosotros hagamos, nosotros recibimos de Él una explicación. Y Él aquí da una explicación que es bastante, inclusive hasta lógica. Él dice las razones, porque el varón no debe de cubrirse la cabeza, pues es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Y entonces dice, ¿por qué? Porque el varón no procede de la mujer, sino que Dios puso sueño profundo sobre Adán y de una de sus costillas extirpó, ¿verdad? Una, y así creó entonces la mujer. Y además de eso, porque el varón no procede de la mujer y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino que el varón estaba en el jardín, estaba allí en el huerto y él estaba solo. Entonces Dios vio que no era bueno que el hombre esté solo y hizo para él ayuda idónea. De esa manera vino la mujer a ser gloria del varón. Y yo diría, gloria a Dios por eso. Porque evidentemente, si se le puede llamar gloria a algo que nosotros tenemos, los hombres, es a la mujer en este tiempo. Claro que Cristo tiene una gloria para nosotros que no se puede comparar con nosotros, porque Cristo quiere darnos su gloria. Eso era lo que Pablo escuchaba y aprendía de Cristo. Pablo fue enviado a los gentiles para que los gentiles se arrepientan y que sus obras sean de bien y para que también reciban por la fe en Cristo el perdón de los pecados. El perdón de los pecados. Y eso Cristo nos los ofrece a nosotros hoy también. A los amigos que están aquí y a nosotros si pecamos. Porque abogado tenemos para con Dios a Jesucristo. Entonces, amados, podemos nosotros decir que es justo que nosotros seamos la gloria de Dios y que asimismo nosotros podamos entender que la mujer es la gloria del varón. Fíjense que Cristo, siendo Dios, dice el escritor a los hebreos que aprendió la obediencia. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Cristo, siendo igual a Dios, se sometió a Dios. Y lo hizo solamente por amor. Por amor. Entonces, la idea que trae el Señor aquí en cuanto al hombre y a la mujer es que de la misma forma que Cristo, siendo Dios, se sometió al Padre a obedecerlo por amor, asimismo lo haga la mujer con el hombre. Esa es la idea que trae. Entonces, amados hermanos, continuamos en el versículo 10, donde dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Es algo que debe tener la mujer por causa de los ángeles. O sea, también sería una afrenta para los ángeles que la mujer ore o profetice con la cabeza descubierta. Mis amados hermanos, la Biblia tiene diversas formas de interpretación. Ustedes saben que todo texto necesita que se interprete. La Biblia tiene diversas formas de interpretación. Muchas de ellas, o algunas de ellas, no son bien aceptadas por muchos cristianos, pero otras sí. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender, que la Biblia es un libro o es un mensaje literal. Es un mensaje literal. Cuando nosotros leemos el texto, tenemos que leer el texto literalmente hablando, a menos de que haya una imposibilidad. Eso significa que lo que yo estoy leyendo es de la misma manera como lo estoy leyendo, a menos que algo se oponga. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, en Juan capítulo 6, versículo 52,
el apóstol dice que Cristo dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. Evidentemente que nosotros no podemos entender que lo que estaba diciendo el Señor era que lo maten y que se lo coman y que se lo beban, ¿verdad que no? Porque no lo podemos ver literal, porque hay algo que se opone, y es que Cristo no le iba a decir a ellos que lo maten y se lo coman. Entonces ahora hay que buscarle la vuelta a lo que está diciendo el Señor. Y lo que estaba diciendo lo encontramos en el contexto. Estaba hablando exactamente de la palabra de Él, del mensaje de Él, de la obediencia a la palabra, a lo que Él estaba enseñando, a la doctrina. Y el que come de esa doctrina y bebe de esa doctrina tiene vida eterna. Eso es lo que el Señor está diciendo, ¿verdad? Pero tenemos que buscarlo en el texto. Esto mismo tenemos que aplicarlo en todo lo que nosotros leemos. Aquí está diciendo el Señor, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Entendemos que no podemos tomar una parte literal y otra parte simbólica. No podemos entender una parte espiritual y otra parte cultural. Tenemos que decidirnos. O lo tomamos literal o lo tomamos simbólico. Una de las dos. O lo tomamos cultural o lo tomamos espiritual. Y la pregunta sería decir, ¿usted cree que el Espíritu Santo se detuvo para hacer todo el engranaje, para llevarle un mensaje a Pablo de una enseñanza cultural de la época? ¿Qué usted dice? ¿Que sí? Imposible. Entonces, tenemos que tomar este tema como un tema espiritual. Es un tema espiritual que el apóstol Pablo recibe del Espíritu Santo y que se lo transmite a la iglesia. Y dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Y en eso estamos claros. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón procede de la mujer. Pero todo procede de Dios. Todo procede de Dios. Ahora la pregunta, y escúchenla bien, amados. Porque la opinión que nosotros tenemos de la pregunta, o vamos a decir del contexto de esta pregunta, responde todo el tema para nosotros hoy. Juzguen vosotros mismos, juzguen ustedes mismos, pregunta el apóstol. Juzguen ustedes mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Es una pregunta que aquí hace. Ahora, yo quisiera que nosotros hagamos un viajecito, amados hermanos. Que hagamos un viajecito y vayamos allá. Imagínense el ángel de la iglesia. Pablo escribió a la iglesia y la iglesia está reunida. Y el pastor, el anciano de la congregación, le está leyendo estas enseñanzas que el apóstol manda para corrección, porque ya había recibido. Acuérdense que Pablo respondía preguntas, inquietudes o cartas que le enviaban. Entonces imagínense la iglesia allí reunida y Pablo escribió y ya el anciano de la iglesia está dándole todas estas enseñanzas a la iglesia y concluye ahora diciéndole o preguntándole. Podemos decir que la pregunta viene del Espíritu Santo y decimos, juzguen ustedes mismos, después de todo lo que yo le he dicho, después de todo lo que hemos hablado, ¿es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? Ahora yo pregunto, ¿usted cree que hubieron algunos en esa congregación que dijeron que no? ¿Usted cree que alguien se negaría a eso? Miren, imagínense, amados hermanos, que yo haga la pregunta aquí. ¿Con qué base pudiéramos decir nosotros, porque hay muchas bases y pudiéramos mencionar bases que utilizan muchos, pero ¿cuál sería la base para yo decir o para uno de nosotros contestar negativamente a esta pregunta de Dios?
después de todo esto que hemos visto. Es propio, dice el Señor, es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Y la pregunta debe dar por terminado el tema. Y de hecho lo da por terminado. Aquí se termina el tema. Sí, hermano querido. Sí, hermano. Oh. No podemos dejar lo cultural aparte, ni tanto de los judíos, ni del códice romano sobre el matrimonio. La señal de autoridad sobre la mujer, culturalmente en las dos naciones, es el velo. Por eso que él le dice que es deshonroso a la mujer que ore sin cubrirse la cabeza. Entonces, lo que Pablo quiere organizar es que la mujer tiene que someterse a la autoridad del hombre. ¿Y cómo lo hace? Cuando se pone el velo. Ahora, las mujeres no quieren ponerse el velo, pero Pablo dice, la cabeza del hombre es Cristo, pero si el hombre se cubre la cabeza, deshonra a su cabeza, pero la mujer debe cubrirse la cabeza, porque si no lo hace, deshonra a su marido. Entonces, ¿qué yo veo ahí? Que hay que cubrirse para orar, lo dice, sí. Eso es un tema que ha sido muy problemático para mí, porque yo siempre he dicho, yo no estoy ni en la una ni en la otra, yo siempre he estado centrado. Si te quieres cubrir, cúbrete. Si no te quieres cubrir, son tus cosas. Pero yo entiendo, a medida que he ido leyendo, que lo que dice el apóstol, lo que está haciendo el apóstol Pablo ahí es organizando la situación, porque es vergonzoso de que la mujer ore a Dios sin cubrirse. No hay que desechar lo que es cultural, porque la cultura está, pero tampoco hay que desechar lo espiritual, que es donde le está diciendo que sería deshonroso si tú no te cubres, órale a Dios. Entonces él lo que está organizando ese grupo de mujeres que no quieren someterse a la autoridad de Dios primeramente y del hombre como su pareja. Sí, mi hermano. Sí, como usted dice, lo cultural tiene que tomarse en cuenta en este caso. Mire, hermano, cuando Cristo viene y establece la iglesia, recuerde que se estaba viviendo la ley que administraban los principales sacerdotes, los fariseos. Y ellos no solamente obligaban al pueblo o querían obligar al pueblo a cumplir todo un sinnúmero de leyes de Dios que ellos no cumplían, sino que ellos le agregaban, y habían cientos de cosas más que ellos le agregaban. Pero cuando Cristo viene, Cristo comienza a reorganizar las leyes en el pueblo de Dios y comienza entonces a simplificárselas. Por ejemplo, cuando vemos a Tito capítulo 1 versículo 5, habla de la forma que debe tener, los requisitos que debe tener los obispos, y él especifica marido de una sola mujer. Cristo está dándole la dignidad que merece o que requiere según el concepto divino a la iglesia, al hombre y a la mujer. Recuerden que Dios está aquí y que Él no baja, que Él no desciende. Su dignidad era y será. Pero el ser humano no. El ser humano se degrada, y de hecho nos hemos ido degradando desde la creación. Entonces, Él lo que ha hecho es devolverle la dignidad al ser humano. En este caso, comienza con la mujer. ¿Por qué? Porque fue tergiversado de una manera abrumadora la forma como el hombre comenzó a tratar a la mujer, apartándose de los mandamientos de Dios. Por eso el Cristo dice, en el principio no fue así. Entonces, sencillo, la cultura en la época incluía el velo, pero lo que Cristo está haciendo aquí es quitándole
una carga diaria y continua a la mujer del velo, y entonces ahora dentro del pueblo de Dios poniéndole un velo cultural, y entonces ahora dentro del pueblo de Dios poniéndole ahora un mandamiento espiritual solamente para la adoración. Y ahora yo le pregunto a usted, ¿qué es mejor para la mujer? Tener el velo, porque pudiéramos hablar del velo, el velo y la cubierta. Acuérdense que leímos los significados. Pablo utilizó las expresiones. Y las expresiones de Pablo fueron totalmente diferentes en el idioma de la época. Cuando se refirió al velo, catacalixtro. Cuando se refirió a la cubierta, ya ni lo recuerdo, pudiéramos volver atrás. Pero el vocablo que utilizó fue totalmente diferente. No se puede confundir de ninguna forma. Eso nos aclara que estamos hablando de dos ornamentos diferentes. Uno es el velo y otro es la cubierta. Evidentemente la cubierta que estamos usando en las congregaciones no es, en la mayoría de los casos, no es la más adecuada. Porque la cubierta, fíjense que el versículo 15 aquí está diciendo que en vez del velo le es dado el cabello, versículo 15. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Fíjense el tema aquí, ya aquí cambió, porque el tema de la cubierta se terminó en el versículo 13. Ya ahí se terminó ese tema. Ahora se inicia otro tema, y aquí menciona ahora la palabra velo, pero pudiéramos ver si nos da el tiempo para llegar allá. Hermano Ramón, sí. Hermano Miguel, después. Sí, mi hermano, este tema es importante y es penoso que no hayamos podido visualizar el tema per se directo. Amén. Y irnos a lo cultural. Tendríamos que irnos desde el principio, desde lo que es este tema, como bien usted decía, diverso. Pero el inicio es la obediencia y la jerarquía. La jerarquía empieza diciendo Dios cabeza de Cristo, Cristo cabeza del hombre, el hombre cabeza de la mujer. Y entonces ahí también está diciendo en la forma de que tú respetas la jerarquía que Dios ha puesto. Claro. Ahí se está diciendo la forma. Entonces si yo vengo aquí, aquellos que creen, que no creen en la cubierta, Entonces que se cubre la cabeza. vengan aquí con un sombrero, sí, ¿verdad? Sí. Pero no lo hacen, no vienen. No, y si viene, en la puerta se lo quitan. Se lo quitan. No adoran así, No. porque saben que está mal. Entonces está bien que la mujer ore. Esta pregunta es bien. Es como, por ejemplo, voy a hacer breve, varón. Sí, no importa. Había una persona que lo menospreciaban y dijeron, tú no vas a llegar a ser profesional. El joven se esforzó hasta que llegó y fue profesional. Cuando llegó que fue graduado, hizo algo similar. ¿Quién puede decir que yo no soy profesional de aquello que decían? Nadie puede decirlo porque está graduado. Es algo similar aquí. Después que Pablo viene diciendo a la mujer, si no se cubre, que se raspe el cabello, que es lo mismo que si se hubiera raspado o que se corte el cabello. Y si le es vergonzoso rasparse la cabeza o cortarse el cabello, que se cubra. O sea, es encima del cabello que se va a cubrir. Es el mandato, es un mandato. No es cultural, bíblicamente, y veamos el tema. Y hermanos, las hermanas deben de tomar esto en serio, porque Dios puede que le llame en cuenta. Y no solo a las hermanas, sino a lo que enseñamos. A lo que enseñamos. Claro que sí. Hermano Miguel. El Antiguo Testamento, el caso del apóstol Pablo, hermano, ya en el Nuevo Testamento, él trae el tema de la cubierta desde allá. Amén. Pero Pablo, en sí hay uno de los apóstoles que habló y ya enseñó la ley de Cristo. Pablo estuvo muy lúcido en ese tema de ya los mandamientos del Señor.
Entonces, como usted decía, hermano, miren, el velo era algo fijo, permanente. Amén. Permanente. Para muchos, como el caso de los árabes todavía, que esas mujeres, los talibanes, esa gente, toda la mujer todavía no puede ni siquiera pisarle la sombra del hombre que viene ahí. No, tiene que darse bien atrás. Menosprecian. Entonces, en este caso, la cubierta es ocasional, no es permanente. Es ocasional. Allí no era ocasional. La muerte todo el tiempo está, que los cabellos usted no ni siquiera la cara se la ve. Lo que todavía siguen esa tradición. Pero aquí dice, cual la mujer que ora o profetiza. Y habría que entrar más adelante, profetizar. Ay, hermano, pero en la iglesia ya no hay profetiza. Bueno, será otro tema más adelante. Pero cuando la mujer ora, igualmente el hombre también, cuando ora, no debe cubrirse. La mujer cuando ora debe cubrirse. Es un mandamiento sencillo. Para el hombre, no cubrirse. Para la mujer, cubrirse. Entonces, es una carga que se quitó. En vez de la mujer tener todo el tiempo. Y como decía, hermano, no era solamente un pañito en la cabeza, como hace muchas hermanas que no han entendido eso. Y tal vez nosotros somos culpables por no enseñarle cómo es. Era una cubierta. Usted ya definió que es cubrir. Claro. No es una señal simplemente, era cubrir. Entonces, un pañito arriba no cubre si tú no te pones que sirva completamente. Entonces, amados, es un mandamiento primeramente, es un mandamiento por Dios. Amén. Y sobre todo, la obediencia, Señor. Hay muchísimas cosas como comerse un chin de pan, como beberse un chin de vino. Entonces, ¿y qué sirve esto? Diría un tonto por ahí, y hasta algunos. ¿Y qué es eso que hacen estos cristianos? Un chin de pan, un chin de vino. Es un símbolo, amén, pero es un mandamiento. Ese velo, eso es sencillo, pero es un mandamiento. Amén. Y sencillamente el que quiere obedecer simplemente dice, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Que te cubra. Pues yo me voy a cubrir. Amén. Pero el que tiene un corazón rebelde, todo el tiempo le está buscando la quinta pata al gato. Y aún llega a la iglesia y ve que todas las hermanas se cubren, pero yo no, porque yo aprendí diferente y yo quiero hacerlo diferente. Hermanos, la mujer está por intuición. Si usted llega a la iglesia y aún sin saber nada, y dice, vean que por aquí como que son cristianos y toditos se cubren, o las mujeres se cubren, por algo se cubren, debe yo cubrirme. Y lo hace. Y lo hacen. Sencillamente, hermano, por inteligencia. Yo una vez, perdón brevemente, cuando estaban la par de 5, la guagua 55, de aquí se acuerdan, sí, la ruta, una trate, usted sabe ese donde uno tiene que cruzarse, ¿cómo se llama el pasillo? El taxímetro. Taxímetro. Bueno, yo nunca me había montado, yo dije, déjame esperar que se monte alguien para yo aprender. ¿Por qué? Porque yo veo que está parado, o cualquiera se para ahí, ¿por dónde cruzo? Pero yo como no sé, dije, déjame esperar que pase algunos. Cuando pasaron otros, a empujarlo, y crucé. Claro. Pues aprendí. Entonces, el que llega a la iglesia, hermano, nada más por decir, si los hermanos lo hacen, por algo lo hacen. Amén. Yo lo voy a hacer y después investigo. Amén. Obediencia se llama esto. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Y a mí me mandaron de pequeñito a trabajar a un colmado. Yo tenía, qué sé yo, como 12 años, pero yo era grande, de tamaño, de muy pequeña edad. Y cuando fui la primera vez, el dueño del colmado siempre me ponía a ayudarle a hacer trabajos. Y ese día que llegué, comenzó en la tarde a sonar el teléfono. Y el hombre me decía, dile que se calle. Y yo le decía que se calle al teléfono. Yo no sabía lo que era un teléfono, yo no había visto nunca, no había tenido nunca un teléfono. Yo tenía, qué sé yo, tenía 2 años que había llegado a la capital. Yo llegué de 9 años a la capital. Y el señor me decía, vocéale que se calle, que no estoy aquí, que no me moleste. Yo se lo voceaba. Se reían de mí. Hasta que en la tarde el hombre me dijo, no, es relajando, que estoy, mira, tú tienes que tomar. Me enseñó. El mismo punto, amados. Hermano, estoy de acuerdo 100% con el hermano Miguel en el hecho de que la mayor parte de la culpabilidad de las cosas fuera de orden en la iglesia la tenemos nosotros. Sí, amado, miren lo que dice el versículo 15. Por el contrario a la mujer, dejarse crecer el cabello le es honroso. ¿Y eso qué significa? Que la mujer, amado, debe de tener el cabello largo, hasta que le crezca. Le está creciendo,
está disparejo, se lo emparejó para que siga creciendo. No es para cortarse el largo del pelo. Y esto hoy día es hasta raro. La mujer con el pelo largo como debe tenerlo, como veíamos a nuestros familiares allá en el campo. Yo me acuerdo en el campo, mis primas se iban a lavar al río y eso era una cascada de cabello. No eran cristianas, evidentemente, pero se dejaban, era algo honroso para ellas, secarse el pelo al sol, amados. ¿Y por qué hoy día nosotros no tenemos estas cosas? Porque nosotros, yo no puedo sacarme, pero los líderes de la iglesia de muchos años no hemos sabido, amados hermanos, ser firmes en las enseñanzas del Señor. Hermano, de que el hermano levantó la mano primero y luego el hermano Ruiz, hermano Juan Carlos, que no sea muy largo porque ya el tiempo. Vamos a tratar de hacerlo corto, ya dijeron una parte, pero hermanos, ciertamente hay que tener lo cultural pendiente. Sí. Aunque ningún texto en la Biblia está por coincidencia. No. Todo Dios lo ha utilizado para enseñarnos algo a nosotros. Recuerden que se escribieron muchos textos y de Jesús se pudo haber escrito mucho más cosas, pero dice Juan que lo que está es lo necesario para la salvación. Y ese capítulo 11 de 1 Corintios es necesario para la iglesia y para la salvación del hombre. Sí. Independientemente de la parte cultural, Dios a través de Pablo está corrigiendo un problema general de la iglesia. ¿Por qué? Podemos ver, por ejemplo, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen de Dios. Vamos a suponer que en los corintios era una cultura que el hombre se cubriera, pero Dios está diciendo que al varón no debe cubrirse, pues él es imagen de Cristo. Claro. Cristo es eterno y es el mismo ayer y hoy y por siempre. Y si el hombre en aquel tiempo le era una afrenta, una rebeldía contra Cristo, hoy en día también lo es, porque él no dice el hombre de los corintios, como por ejemplo dice en Gálatas capítulo 3, oh Gálatas, ¿quién os fascinó a desobedecer la verdad? Ahí yo entiendo que él está hablando con los Gálatas. En 1 Corintios capítulo 1 dice, para todos los santos que están en cualquier lugar del mundo. Sí, se escribió esa carta, el mismo Pablo. Sí. Entonces, hermanos, y da otras señales que no fue del problema de Corintios. Si algo cultural dice, porque ustedes saben que ustedes hacen esto y esto, pero él dijo, porque el hombre no salió de la mujer. Hermano, eso pasó allá en Génesis capítulo 1, al principio. Claro. O sea que Pablo está acudiendo a algo eterno desde el principio, lo que él usa. ¿Por qué es esto? Porque no fue el hombre que salió de la mujer, fue la mujer. Y cuando la mujer no quiere cubrirse, afrenta su cabeza, que es el hombre. Es rebelde. Y la mujer que hoy en día se niega a esto, aún teniendo el conocimiento, también es rebelde. Y ahí es lo que Pablo quiere enseñar, el orden jerárquico, la obediencia, como usted decía. Cristo, siendo igual a Dios, siendo el mismo Dios, se sometió al Padre. Amén. El hombre tiene la obligación, si quiere ser salvo, de someterse a Cristo. Y la mujer, en el orden que Dios ha señalado, también debe de someterse a su cabeza, porque eso es lo que Dios enseña. No por el problema que había en Corintios, sino por algo que es general para la iglesia. Y es bueno decir que esto sirva para las damas. Vamos a suponer que la mujer, por obediencia a la palabra de Dios expresa aquí, se cubra. Y el día del juicio, Cristo dice, pero no había que cubrirse. ¿Qué perdió la mujer? ¿Usted cree que se va a enojar Dios? Vamos, es una suposición, porque estamos hablando aquí de un texto, de una enseñanza que es un mandamiento que Dios está aplicando a la iglesia. Y que es la respuesta y que es también una corrección. Se nota claro, por eso hablaba de los detalles. Si estudiamos el capítulo, vamos a darnos cuenta que es una carta correctiva. Es escrita para corregir situaciones que estaban fuera de orden y que Pablo viene a darle orden por enseñanza o mandamiento del Espíritu Santo. Mi hermano Miguel Ruiz. Amén. Sí, hermano querido. Una señal de autoridad.
Amén. Habla de que el padre es la cabeza del hijo, pero que el hijo es la cabeza de la iglesia. Pero también hay un código de autoridad, y es que Cristo es la cabeza del hombre. Y añade aún más que por ser entonces verdaderamente el hombre, ser la cabeza de la mujer, entonces ella debe de tener una señal que así lo confirme. Debe haber una señal de autoridad. Amén. De hecho, hay un privilegio donde dice que el hombre no viene de la mujer, sino todo lo contrario, refiriéndose a la creación, dando a entender que el hombre es la primicia de Dios y que por ende tiene ciertos privilegios que Dios le da. De manera tal, hermanos, que la mujer manda que se cubra por el tema de los ángeles, y pero también como señal de autoridad de que el hombre es la cabeza de la mujer. Ahora, notamos que lo hizo dentro de ¿qué? Dentro de la iglesia, dentro del culto, porque habla cuando ora o profetiza. No es el caso de que esté orando ni profetizando, pero sí indica que es la cubierta en los días de culto, en Amén. el momento del culto a Dios. Amén. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que para el hombre y la mujer, muchos no entienden que Dios ha dado autoridad también para lo que la autoridad de la iglesia creen. Ellos queda atado ya como autoridad para Dios. Amén. Si ya el hombre creyó que dice que la mujer debe de cubrirse y el hombre no, según lo justificado, no debe haber tolerancia en cuanto a que se desobedezca eso. En el caso del hombre es intolerante. Yo no puedo venir aquí con una cachucha. Difícilmente me dejen entrar. O me llaman a la atención y me sacan para afuera. Hasta que yo entre Puede entrar con ellas quitándosela en la mano. No, adentro. No puede. ¿Se da cuenta? Claro. Si venimos 2 o 3 con ella puesta, con una buena cachucha, un buen sombrero, estilo vaquero, no, hermano, es inadmisible. Ahora, si la mujer lo hace, ¿qué sucede? Opcional. Hay tolerancia. ¿Y por qué? Hermano, ¿Por qué? La tolerancia. ¿Por qué? La tolerancia no es en sí tolerancia. ¿Qué es? Póngale un nombre, entonces. Es la forma como Dios dejó Cobardía, entonces. Es la forma como Dios dejó establecida la manera como los pastores o los ministros van a administrar la grey. Nunca por fuerza, sino convenciendo a la iglesia con amor. Nosotros ustedes nunca han visto que hemos obligado a nadie, lo sufrimos. ¿Ustedes creen que no sufrimos un sinnúmero de cosas que la iglesia hace? Hoy cuando digo la iglesia estamos diciendo hermanos, lo sufrimos todos los días. Estamos sufriendo y llorando, hermanos, por situaciones. Pero ¿qué nos dice el Señor? ¿A la fuerza? No, hermano, es con amor el asunto. Hermanos, el tiempo se nos ha agotado y es importante que nosotros recordemos que es posible que pudiéramos decir que el capítulo 11 de Primera Carta a los Corintios sea tal vez un poquito difícil y que tal vez haya que ver el contexto histórico, lo que estaba pasando en el entorno, las inquietudes, las situaciones que estaban viviendo los hermanos en la iglesia en aquel tiempo, las cartas que le escribían, todo ese contenido de informaciones que nosotros no la tenemos. Sin embargo, mis amados hermanos, cuando nosotros tomamos estos textos y los estudiamos, es que no hay forma de nosotros creer o entender otra cosa. Y no decimos nosotros, yo en lo particular, yo no pienso ni digo
que porque la congregación X o la congregación Y o la religión X o Y no utilice o no tenga el mandamiento como Dios lo ordenó, sea más o menos espiritual que nosotros. Ahora bien, lo que yo pienso, amados hermanos, es que, y he investigado mucho, es que nos hemos ido modernizando en muchos aspectos, porque la mayoría de las congregaciones que hoy se muestran en contraposición, por ejemplo, con la Iglesia de Cristo en los Tres Brazos, la Iglesia de Cristo en Los Minas y otras congregaciones en varios aspectos, antes pensaban y enseñaban como nosotros. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que nos hemos ido doblando y hemos ido cambiando. Pero cambiando ¿cómo? ¿Conforme a lo que hemos ido aprendiendo? No, no es así. Nos hemos ido acomodando y en algunos casos nos han ido torciendo el brazo. Eso es lo que viene pasando. Pero los mandamientos del Señor están aquí y el Señor está diciendo y pregunta a la iglesia, ¿es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? No es propio, amado. Y miren, amado, si el tema no fuera no incluyera la parte cultural, el tema hubiese sido dicho solamente a la mujer. Pablo, el Espíritu Santo habla al hombre igualmente que a la mujer, ambos aspectos. Cuando Pablo está diciendo a la mujer que tiene que cubrirse, es un mensaje que el varón tiene que oír, porque cuando él la vea en la calle sin el velo, él tiene que saber que la mujer no está actuando impropiamente dentro del cuerpo del Señor. Y eso es otro tema que se pudiera estudiar y que está ahí, porque como decía el hermano Miguel, hoy día hay mandamientos, tienen el mandamiento, por ejemplo los musulmanes, los más radicales, tienen el mandamiento del velo, como lo tenían todos al inicio, pero culturalmente ellos lo tienen por mandamiento. Y solamente le dejan aquí. Había un velo que inclusive solamente dejaba ver un ojo, dejaba un velo, y estaba dentro de la cultura del pueblo judío. Fíjense que el mismo Salomón en el Cantar de los Cantares, en el libro de Cantares, en el capítulo 9, creo que en el versículo, no recuerdo ahora, está diciendo, dice él, hablando él a la mujer, a la esposa, me cautivaste con uno solo de tus ojos. Eso es una expresión de él, porque eso fue lo que vio. Y si vemos una traducción más avanzada, dice, tu mirada me cautivó. Y pongamos que habían los dos ojos abiertos, los dos ojos, pero eran nada más los ojos. Cuando usted ve todo, se menciona la palabra velo más de 40 veces en la Biblia. Y cuando usted ve todas las formas que se menciona muy diferente y algo que fuera algo muy complicado para hoy día y principalmente lo que vivimos en este clima que vivimos tan cálido. De manera, amados, que hoy, por ejemplo, ¿cómo se llama? Jacob, ¿verdad? Fue que trabajó 7 años. Primero fue por Lea, pero fue por Raquel, pero le dieron a Lea, ¿verdad? Ahora nosotros no nos van a engañar. Porque ahora ya nosotros estamos viendo cara a cara a nuestra mujer. Pero en aquel tiempo no, amados. Era un instrumental que bajaba y cubría todo. Y ahora solamente a la mujer se le manda que se cubra a la hora de orar y a la hora de profetizar en la iglesia. Dios les bendiga, Dios nos ayude a que podamos seguir creciendo en la obediencia a Dios y en sus mandamientos. Qué hermosa será la mañana del domingo.